Buenos días, saludos para todos. Soy el facilitador de la Cátedra de Proyecto de Investigación 3 que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado en el marco de la carrera de Derecho en el área de pregrado. Soy el docente Sami Hamdan Suleimán y en el marco de esta Cátedra de Proyecto de Investigación nosotros estamos tratando un seminario, que es el seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. En este módulo número 3 del presente seminario, nosotros vamos a tratar un aspecto fundamental en el contexto de los procedimientos penales, es decir, como siempre lo he dicho, nosotros vamos a encontrar aquí temas de los derechos humanos, debido proceso, procesal penal a nivel de fase preparatoria, y eso nos va a permitir a nosotros ilustrar la importancia de la actuación policial. Verdaderamente la importancia de la actuación policial. Es importante porque eso le va a facilitar al abogado evaluar en el contexto del ejercicio de su profesión, si así lo decidiere hacer en el ámbito penal, pues estar en cuenta de cuándo un acto policial o una actuación policial presenta deficiencias. Y bien sabemos que cuando encontramos aspectos relacionados con violaciones del debido proceso, con deficiencias en el contenido de las actas, pues simplemente eso conduce a una posibilidad de nulidad. Bueno, hoy nosotros vamos a hablar de los procedimientos policiales a nivel de las actas. Hay un conjunto de actas que encontramos dentro de los procedimientos policiales y allí podríamos decir con claridad que tenemos actas de aprehensión en flagrancia. Es importante saber que una persona que ha sido detenida cometiendo un delito, pues es fijada su detención en un acta policial que va a servir de sustento para que el fiscal pueda presentarlo físicamente ante un tribunal de control penal. Tenemos actas de investigación como la inspección de lugares, actas de registros nocturnos, actas de inspección de personas, actas de inspección de vehículos, actas de allanamiento que se cumplen con orden judicial y sin orden judicial. Entonces, quisiera pues que tengamos muy presente ese tipo de actuaciones para poder nosotros aprovechar el tema y sobre la marcha de este encuentro ir dilucidando cualquier duda que tengan ustedes con relación a cada punto. Cuando hablamos de detención de personas, fíjense, hay dos formas que tolera nuestra Constitución para materializar la aprehensión de una persona. Nosotros tenemos cuando un sujeto es detenido cometiendo un delito en estricto estado de flagrancia, pues el mismo artículo constitucional, entiéndase el artículo 44, numeral primero de la Constitución, establece cuándo puede ser detenida una persona, en qué circunstancias. Y dice allí, en virtud de una orden judicial, ¿verdad? Puede ser una, o cuando se haya materializado su aprehensión
en estricto estado de flagrancia, producto de la ejecución de un delito. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal establece a nivel de las flagrancias y capturas dos artículos. El artículo 373 del Código, que establece las flagrancias, circunstancias de detención en flagrancia. Y el 236, que desarrolla la privación judicial preventiva de libertad. ¿En qué momento o bajo qué supuestos se materializa la privación dispuesta en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal? Pero esas actuaciones que implican la detención de un ser humano, sea en estricto estado de flagrancia, o sea, por privación judicial decretada por un tribunal de control, deben estar documentadas en un acta policial. Y de allí la importancia que esa acta policial cumpla con los requisitos básicos que fija el artículo 153 del Código Orgánico. Toda acta debe ser fechada con indicación de lugar, año, mes, día y hora en que haya sido redactada, las personas que han intervenido y una relación sucinta de los actos realizados, circunstancias de tiempo, lugar y modo de la detención del sujeto activo del delito. Eso es importantísimo tenerlo muy en cuenta. Y ustedes van a ir viendo a lo largo de este seminario cómo el acta policial trata de una fuente de prueba fundamental para acreditar o desacreditar la detención de un ser humano. Y no solo la detención, miren, otro tipo de actuaciones, allanamientos, inspecciones de vehículos, registros nocturnos, donde se violenten aspectos fundamentales del acta. Por ejemplo, un acta policial sin fecha, un acta policial desarrollada bajo la actuación de funcionarios bajo un esquema de anonimato. Todos esos temas terminan siendo instrumentos que sirven o aspectos que sirven para demandar la nulidad de la actuación policial. Entonces, entremos en materia. Superado el tema del acta policial de detención en flagrancia o por privación judicial preventiva de libertad, que debe cumplir con los requisitos básicos del 153 del Código Orgánico Procesal Penal, entramos a considerar un tipo de acta relevante para el funcionario que actúa en un procedimiento que tiene que ver con el acta de inspección de lugares. Bueno, el acta de inspección de lugares nosotros lo encontramos previsto en el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal. Esa acta de inspección sirve primeramente como actuación urgente y necesaria conforme el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. Mire, cuando un organismo policial tiene conocimiento de la ocurrencia de un hecho punible, entiéndase un hurto, o entiéndase no solamente un hurto, entiéndase un robo, un homicidio, y la comisión policial se traslada al sitio con el apoyo de sala técnica, que es el ente o es el área del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que se ocupa de atender el sitio del suceso, de fijarlo de manera escrita, de manera gráfica, y que más allá de ser un acta de apoyo para fijar el sitio, también termina siendo el acta de nacimiento para la cadena de custodia, porque es que el mismo artículo 187 en su primera parte dice que la cadena de custodia comprende el procedimiento empleado en la inspección técnica del sitio del suceso. Entonces, fijémonos la importancia de la inspección. Ahora, ¿qué se busca con la inspección que fija el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal? ¿Qué se persigue con esa inspección? Bueno, mediante la inspección de la policía o la que pueda realizar el mismo Ministerio Público, que busca comprobarse el estado de los lugares, cosas o rastros materiales que existan y sean de interés para la investigación del hecho. Entiéndase aquí, además de interés, bueno, para la individualización de los autores o partícipes de la ejecución
del hecho criminal que está siendo objeto ya de indagación por parte del cuerpo policial. Entonces, sobre esa inspección, ¿qué hace el organismo? Levanta un acta y esa acta va a describir detalladamente esos elementos, partiendo del sitio del suceso, que puede ser abierto, cerrado o mixto. Se levanta el acta y se recogerán, se fijarán, se recogerán los elementos materiales probatorios, las fuentes de prueba ya en el sitio y que resulten de interés para el proceso. Entonces ya sobre el tema de la colección, ya es un tema propio de la cadena de custodia, cuyo tratamiento van a encontrar en el artículo 187 y que no voy a pronunciar en este tema, en este encuentro, porque no voy a señalar este encuentro, porque eso va a ser un tema que vamos a ver creo que en el quinto módulo. Ahora, supongamos que llegamos a un sitio de suceso, como por ejemplo, se produce un hecho de violencia de género en un recinto cerrado, en una vivienda, y resulta que el hecho de género es verbal, no hay uso de implemento, no hay un instrumento contundente, no hay un arma de fuego, sino simplemente hay una violencia verbal dentro de un inmueble. Entonces, como dice la norma, ¿verdad? ¿Qué se busca? Primero, describir el sitio donde se ha producido esa agresión verbal. Pero hay una diferencia con la cotidianidad de las actuaciones y es que allí no vamos a encontrar elementos materiales probatorios en el entendido de que vamos a encontrar un bate, vamos a encontrar un arma, sino simplemente como el hecho generador de violencia es verbal, pues no vamos a ubicar objetos activos ni pasivos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esa inspección? Fijar la existencia del sitio. Entonces, hay hechos punibles que no requieren el aseguramiento de objetos, pero más allá de que no requieran aseguramiento de objetos, es importante que se fije la existencia del sitio donde se ha producido el hecho verbal violento. Entonces, como dice la norma, si el hecho no dejó rastros ni produjo efectos materiales o si los mismos desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado actual en que fueron encontrados. Ejemplo, A denuncia a B por una violencia verbal. Va el cuerpo policial al sitio, ve que es la víctima, abre la puerta de la vivienda, entra a la comisión policial, ella expone lo que ocurrió, dice que la agresión fue verbal. Bueno, allí no se pueden fijar elementos materiales, simplemente se describirá en la inspección la vivienda, que se trata de una vivienda construida con bloques, con cemento, con techo de madera, tiene 3 habitaciones, tiene, y que la violencia se produjo, a decir de la víctima, ¿dónde? En el área de la cocina, por ejemplo. Bueno, hay que describir el espacio donde se ha producido el hecho violento. En ese tipo de inspecciones normalmente siempre se pide que observe la inspección quien habite o se encuentre en ese lugar donde se efectúa la inspección. Entonces, si está la víctima, bueno, ya tiene que observar exactamente en la práctica de esa inspección para dar fe, si se quiere, o poder acreditar en un eventual proceso en fase de juicio que los funcionarios ciertamente cumplieron con ese deber de acudir y de describir en un acta de inspección el sitio del suceso. Y a falta de este, supongamos que no haya una persona dentro de ese lugar, o cuando esté ausente a su encargado o encargada, a lo mejor no es la víctima, pero hay un encargado del inmueble porque el dueño se fue. Bueno, esa persona encargada tiene que estar presente durante esa inspección y a falta de este, pues a cualquier persona mayor de edad que resida cerca del lugar y dice la norma incluso a familiares. Mire, yo no soy amigo de que los familiares terminen siendo testigos en los procedimientos policiales contra sus propios familiares. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el Código Orgánico Procesal Penal una limitación que puede conducir a un resultado no idóneo. Por ejemplo, exención de declarar. Artículo 210, no están obligados a declarar el cónyuge o la persona con quien el imputado o imputada tenga relación estable de hecho
sus ascendientes y descendientes y demás parientes hasta el 4.º grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Sus padres adoptantes y sus hijos adoptivos o hijas adoptivas. Mire, en materia de género, recuerdo porque yo fui fiscal 20 y pico de años y fui fiscal con competencia en la zona norte del Táchira en materia de homicidios de género durante 9 años. Y le puedo decir que tuve muchos juicios en materia de género donde los medios de prueba se representaban a través de la mujer y de los hijos. Y cuando llegábamos a la etapa del juicio oral, ellas y los hijos se acogían al precepto constitucional de no querer declarar contra su familiar que es su padre, porque así lo permite el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal. Y sencillamente la jueza veía la obligación de absolver, porque la carga probatoria de la Fiscalía no se podía materializar en el desarrollo del debate en razón a que los medios de prueba que permitían acreditar el delito por el que se desarrolló toda una investigación, al final de cuentas, la mujer y los hijos, por un tema de afectividad o de dependencia económica, desistían de continuar con el juicio haciendo uso de la figura que está en el artículo 210, numeral primero del Código Orgánico Procesal Penal, que les habilita la posibilidad de exención de declaración contra su familia. Entonces yo nunca recomiendo que en los punibles se acredite en la inspección la presencia de testigos, familia, los testigos familia. Los testigos familia terminan siendo finalmente un inconveniente en muchas ocasiones para alcanzar la verdad a través del juicio oral y público. Bueno, dice aquí, estábamos en esta parte de la presencia. Si la persona que presencia el acto es el imputado. Bueno, fíjense, se puede dar una inspección con imputado o sin imputado. Por ejemplo, si es un acto inicial del proceso, porque la denuncia fue hoy y la inspección se está cumpliendo en el marco de las 12 horas urgentes y necesarias conforme al artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal, nosotros no podemos utilizar allí el término imputado, porque no existe un acto de imputación formal previo que haya sido cumplido por la Fiscalía. Hablaríamos de denunciado. Entonces, fíjese, pero sí puede darse la eventualidad de que se dé una inspección sobre la base de una actuación ya anterior donde haya una persona imputada. Por ejemplo, hace una semana se inicia el proceso, la persona es detenida, llevada al tribunal y se imputa por un delito de género. Y la persona a la semana reincide en el hecho, se traslada a la comisión y está el imputado allí, dentro de la casa, porque ya hay una imputación. Bueno, si no está el imputado, si está el imputado y no está su defensor, se le va a pedir a un tercer testigo que observe el acto de inspección para que haya equilibrio en los derechos que él tiene como imputado. ¿Por qué? Porque a él le favorece un tema por demás ya tratado en otros módulos, como es el tema del debido proceso, y todo imputado tiene derecho a estar asistido de su abogado defensor en los actos del proceso. Pero supongamos que se dio la inspección y el abogado defensor no puede concurrir al acto de inspección. Bueno, allí perfectamente se le pide a cualquier persona que asista para que observe la inspección. Hablaríamos de 2 testigos normalmente presentes y un tercer testigo que le va a hacer contrapeso a fin de que mañana o pasado no cuestionen la actuación policial y pretendan demandar la nulidad de esa inspección. Así está establecido en el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal. Y de toda esa actuación que se cumple en el marco de la inspección, una vez que se ha cumplido la inspección, pues debe notificársele a quién, al fiscal del Ministerio Público. Eso en cuanto a la inspección del lugar. Fíjese, también, aparte del mismo Código Orgánico Procesal Penal, nosotros tenemos una ley orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas,
y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Esa es una ley que también prevé aspectos vinculados a la inspección y que se reproducen en similar término a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal. Nosotros vamos a encontrar la inspección en el artículo 41 de esa ley. Bueno, superada la inspección, brinco, no voy a entrar en el tema de la cadena de custodia porque eso es parte del penúltimo módulo del seminario. Pero sí es importante entrar a tratar el tema también del acta de la inspección bajo la modalidad de registros nocturnos. Los registros nocturnos tienen su fundamento en el artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal. Y es que los registros nocturnos se producen normalmente en lugares cerrados, aunque sean de acceso al público. Ejemplo, una tasca. Ejemplo, una discoteca. Ejemplo, un restaurante, ¿verdad? Y pueden ser normalmente practicados en horario nocturno. Allí hay que dejar motivado en el acta lo que originó el ingreso a ese sitio. Entonces, ¿cuándo procede? Nosotros tenemos 4 supuestos de procedencia de los registros nocturnos y los encontramos en el artículo 190 del Código Orgánico Procesal. En los lugares de acceso al público abiertos durante la noche. Podríamos ejemplificarlo como ¿qué? Una discoteca, como dije hace rato, una tasca, un restaurante. Y en un caso grave que no admita demora en la ejecución. Mire, si se sabe que dentro de ese restaurante hay vendedores de droga que están distribuyendo la droga a quienes ingresan a ese centro, bueno, esa acta de registro nocturno perfectamente permite acreditar el ingreso conforme el artículo 190, numeral primero del Código Orgánico Procesal Penal. Inclusive, ese numeral primero se reafirma con el numeral segundo del 190 que prevé en el caso previsto en el numeral primero del 196 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y qué dice el Código en ese 196 numeral primero? Para impedir la perpetración o continuidad de un delito. El ejemplo que puse hace rato. No se requiere orden judicial en esas circunstancias del numeral 1 con el numeral 2, porque el funcionario al hacer el registro nocturno tendrá que justificar en el acta la excepción prevista en el numeral primero del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, que aplica el allanamiento, que es para impedir la perpetración o continuidad del delito. Ejemplo, el tema de la distribución de droga. El tema de la tenencia de armas o el tema de la planificación y ejecución dentro de ese sitio de algún hecho delictual, llámese homicidio, robo, y se pueda sorprender a ese grupo antes de la ejecución dentro del mismo recinto. Tercero, en el caso de que el interesado o su representante preste su consentimiento expreso con absoluta libertad, que el dueño del local permita voluntariamente que la comisión entre y diga, mire, yo quiero que ustedes inspeccionen aquí, allá, por esto, por aquello. Y cuarto, por orden escrita del juez. Mire, por orden escrita del juez, ¿por qué? Porque en principio, de acuerdo a la Constitución, todo recinto cerrado requiere autorización judicial para ser registrado o allanado, artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, los supuestos de procedencia del registro nocturno los encontramos en los 4 numerales del 190 del Código Orgánico Procesal Penal y puede ser posible que en el marco de una investigación que se esté adelantando ya se tenga una información bastante precisa con relación al hallazgo o a la tenencia de droga en un determinado lugar del recinto de acceso al público y se requiera no solamente ingresar al área de acceso al público, sino entrar a dependencias administrativas de ese centro nocturno, como oficinas o recintos de descanso. Entonces, es prudente en ese tipo de eventualidades donde no se trata de una actuación
prácticamente relámpago. Si hay una investigación ya adelantada, bueno, tramitar la correspondiente orden del juez, como lo fija el numeral 4 del artículo 190. También tenemos la otra posibilidad, que es la inspección de personas. Mire, la inspección de personas. Normalmente, el órgano policial en plena vía pública aborda a personas para practicarles su correspondiente inspección. Entonces, el artículo 191, ¿qué nos dice? La policía podrá inspeccionar a una persona siempre que haya motivo suficiente para presumir que oculta objetos relacionados con un hecho punible, entre sus ropas o pertenencias o adheridos a su cuerpo. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Cuando hablamos de su ropa, la ropa que lleva puesta la persona, escondido en sus medias, escondido en su ropa interior, en sus bolsillos, ¿verdad? Ahí hablamos de ropa. Pertenencia. A lo mejor lleva un bolso en la mano y hay que inspeccionar el bolso. Eso es una pertenencia. O a lo mejor también se trata de adheridos a su cuerpo. Mire, embalados. Por ejemplo, la persona que tiene embalada en su pierna un arma blanca, un arma de fuego, o tiene material de ese que sacan a Colombia, material estratégico como el cobre, que lo tienen embalado con cinta adhesiva. Bueno, esos son los ejemplos que adaptan, en este caso, al tema. Entonces, en la inspección de personas, el funcionario policial, antes de proceder a la inspección, debe advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado. Bueno, eso dice la letra del código, pidiéndole su exhibición y procurará, si las circunstancias lo permiten, hacerse acompañar de 2 testigos. Si las circunstancias lo permiten. ¿Qué quiere decir esto? Que en materia de inspección de personas y de vehículos, porque ahorita lo vamos a ver en el 193, que en materia de no es obligatoria la presencia de testigos, siempre y cuando el funcionario sepa justificar en el acta policial por qué hizo la inspección sin testigos. Porque el código lo dice, si las circunstancias lo permiten, deberá hacerse acompañar de 2 testigos. ¿Qué nos quiere decir? Que si se trata de una intervención en la Plaza Bolívar de San Cristóbal, a las 12 del mediodía, donde hay 2.000 personas caminando por esa plaza, no podemos justificar el acta que no hubo testigos porque por lo desolado del lugar. Ya ese señalamiento del funcionario pone en duda su propia actuación. Ahora, si está en un sitio lejano, montañoso, un sitio o en la nocturnidad, en un sitio desolado, o en un sitio a lo mejor bastante concurrido, pero de altísima peligrosidad, donde la gente lo que menos quiere es ser testigo de nada, pues el funcionario tendrá que justificar la ausencia de los testigos en esa acta de inspección. Me comprenden perfectamente, ¿verdad? Bueno, además de que en la práctica común no es normal que el funcionario le diga, mire, yo sospecho que tú tienes un arma, por favor exhíbamela. Porque si hace eso, ¿qué va a hacer el sujeto? Pues la va a sacar y va a atacar al funcionario policial antes de ser descubierto. Entonces, normalmente el funcionario, ¿qué hace? Lo pone contra la pared sin ninguna advertencia previa y le hace la inspección, más allá de que en el acta pueda poner que le hice la advertencia previa de que exhibiera, en fin, pero la realidad policial nos indica que esos protocolos no se cumplen así, al pie de lo que fija el 191, pero en el acta sí debe ir así. ¿Por qué? Porque si no va así en el acta, el abogado habilidoso y conocedor de la norma podría perfectamente demandar la nulidad de esa actuación por violación del debido proceso. Bueno, el 192 también nos dice que las inspecciones deberán practicarse separadamente respetando el pudor de las personas. La inspección practicada a una persona será efectuada por otra del mismo sexo o género. ¿Qué quiere decir? Que a una mujer no la puede inspeccionar un hombre y a un hombre no lo puede inspeccionar una mujer. A las mujeres las inspeccionan las funcionarias femeninas y a los hombres los funcionarios masculinos. Continuamos. Inspección de vehículos. El artículo 193 del Código Orgánico fija la inspección de vehículos. En los puntos de control de las calles o en las avenidas o en las carreteras vemos con frecuencia en cómo el funcionario pone a la derecha el vehículo, le pide los documentos al conductor y procede a realizarle la inspección al carro. Bueno, siempre que haya motivo suficiente para presumir
que una persona oculte en él objetos relacionados con un hecho punible. El funcionario, mire, ¿usted lleva algo ilegal en el carro? No, no llevo nada. Bueno, igualito a la derecha. Lo identifica plenamente. ¿Qué es lo recomendable? Que hayan dos personas que observen como testigos la inspección que le van a hacer al carro. Eso es recomendable. ¿Por qué? Porque si el vehículo va a ser llevado a la fosa para verificar si hay o no droga dentro del vehículo, pues simplemente es importante que esa inspección sea acreditada con testigos. De lo contrario, resultaría bastante delicado que ante un hallazgo de esa naturaleza no existan testigos. Sería delicado que ante un hallazgo de esos no existan testigos. Entonces, es importante la presencia de testigos en las inspecciones de vehículos también. Y aplica la misma fórmula que en materia de inspección de personas. Solo que si el funcionario quiere hacer la inspección sin la presencia de testigos, por lo desolado del lugar o porque no había o por X o Y circunstancias, tiene que justificarlo en la inspección. Porque igual que en el de personas, si las circunstancias lo permiten, deberá estar acompañado de testigos. Tenemos luego el allanamiento dispuesto en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal y que no puede ir separado del artículo 47 constitucional. Fíjense, el 196 del Código fija el allanamiento. Está regulado allí. Cuando el registro se va a practicar en una morada, oficinas públicas, establecimiento comercial o en sus dependencias cerradas o en recinto habitado, se requerirá la orden escrita del juez. Bueno, el allanamiento con orden judicial. Sin embargo, ese allanamiento con orden judicial compagina o deriva del principio de supremacía fijado en el 47 constitucional, punto 1, que exige orden de allanamiento para todo recinto cerrado. Pero hay unas excepciones a ese allanamiento que están en el 196 numerales 1 y 2 y que permiten ser ejecutados sin la orden del juez. ¿Cuándo? Para impedir la perpetración o continuidad de un delito. Se sabe que se tiene un secuestrado dentro de esa casa y tramitar el allanamiento puede conducir a la fuga de información o más tiempo puede conducir a que la persona pueda ser sometida y quitarle la vida, en fin, y se requiere la actuación inmediata. Bueno, ante esas actuaciones, ¿verdad? Es obligatorio que el funcionario justifique en el acta por qué ingresó con testigos sin orden judicial. Tendrá que alegar una de esas excepciones, que es el impedimento de la perpetración o continuidad de un delito, pero siempre el allanamiento reclama testigos. A diferencia de las inspecciones de personas y de vehículos, que dice si las circunstancias lo permiten, no, en el allanamiento sí es obligatoria la presencia de testigos. Un allanamiento cumplido sin testigos es demandable su nulidad por violación y quebranto del debido proceso. Y la segunda circunstancia que tolera el allanamiento sin orden judicial es cuando se trate de personas a quienes se persiguen para su aprehensión. Sabemos que hay un sujeto activo solicitado por un tribunal y tiene alerta roja y está dentro de una casa y necesitamos capturarlo. Si tiene ese requerimiento, bueno, y se está persiguiendo, se está buscando, se ingresarán con testigos y se justificará la ausencia de la orden judicial por la premura y el motivo que justificaba esa actuación en la inmediatez. Y allí nosotros tenemos cómo argumentar el segundo supuesto previsto en el 196 del Código Orgánico Procesal Penal que habilita el allanamiento sin orden judicial. El allanamiento lo encontramos también en la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en el artículo 41 y 42 del Código de la Ley que estoy refiriendo. O sea, más allá de que esté en el Código, también lo encontramos en esa otra disposición legal. También tenemos por aquí la implementación de testigos en procedimientos policiales. A modo de comentar, mire, si bien es cierto que solo el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal obliga la presencia de testigos para los actos de allanamiento, más allá de que las inspecciones digan si las circunstancias lo permiten, debemos tener bien claro que la presencia del testigo se convierte
en un instrumento que garantiza la idoneidad de la actuación policial. Y por eso es importante que los funcionarios documenten sus actuaciones de manera idónea y que incorporen la presencia de testigos en la realización de los actos que así resulten necesarios. Es importante porque eso nos conduce a que haya una mayor idoneidad en la actuación. Y los pasos para elaborar un acta policial, bueno, es importante tener en cuenta, eso está en el material del módulo, ¿verdad? El acta tiene que tener la identificación del organismo que cumple con el procedimiento, la fecha de elaboración del acta que la encontramos en el artículo 153 del COP, la cual debe coincidir con las fechas del procedimiento o la diligencia de investigación. Fíjese, si el procedimiento de detención fue a las 8 de la mañana de hoy, lo ideal es que el acta no sea anterior, sino posterior, porque después de la detención y toda esa logística, se va el funcionario al comando a hacer el acta policial. Entonces, la hora debe ser siempre posterior, 10, 11, 12, después de la actuación policial. Debe indicar el carácter, la identificación plena de los funcionarios actuantes y el acto que se practica. Si es una inspección, inspección. Si es una detención en flagrancia, una detención en flagrancia. Indicar el carácter, el fundamento legal que hace que pueda actuar como funcionario policial al servicio del Estado. Artículo 113, artículo 115 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, en sí, esos son normalmente los requisitos pues, que debe contener un acta. Un acta policial de detención en flagrancia debe tener fecha de elaboración del acta, fecha de la actuación policial, circunstancia de tiempo, lugar y modo de lo practicado durante ese procedimiento, identificación del sujeto activo que ha sido detenido, ¿verdad? Tienen que también la lectura de los derechos que le asiste al detenido, como el 49 constitucional y el 127 del Código Orgánico Procesal Penal, la comunicación con el fiscal del Ministerio Público, en fin. Ustedes pueden observar eso perfectamente en los pasos para la elaboración de un acta policial que está en el material colgado en el aula vinculado al módulo número 3. Bueno, por el día de hoy hemos concluido. Yo le agradezco a todos ustedes la concurrencia. Nos seguimos encontrando. Van a ver, ya mandé la actividad del módulo 3. Por favor, váyanla cumpliendo. Voy a aperturarlas más tiempo para que puedan terminar de subir quienes aún faltan por hacerlo. Y nos encontraremos, Dios mediante, el próximo sábado. Entiendo que no hay algún comentario. Bueno, me despido de ustedes, no sin antes agradecer la presencia. Seguimos en contacto a través del aula. Que tengan todos un feliz día. Hasta luego, muchas gracias.